¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga a todos, a toda la familia Leche y Miel. Los extrañamos, ya queremos reunirnos, pero vamos a aguantar un poquito más. Y hemos preparado esto, algo especial para nuestro Dios y para ustedes. Espero que sea de bendición y que sea de su agrado también. Y junto a su familia para adorar al Señor, para alabar al Señor. ¿Cuántos saben que Él es digno? Póngame ahí. Amén. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Te exaltamos, Señor. Solamente tú eres digno, Padre. Y al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. ¿Qué tal? Buen día, mis hermanos, ¿cómo están? En esta hora queremos compartirles una porción de la palabra de Dios para que podamos aprender y meditar en su palabra, y el deseo de mi corazón es que podamos ponerlo por obra. El pasaje que quiero compartirles en esta hora está basado en Mateo
capítulo 21, versículo 28 en adelante, dice la escritura de la siguiente manera: pero ¿qué os parece? Hubo un hombre que tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, sí voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron los que escuchaban a Jesús: el primero. Y en esta hora yo quiero hacer referencia a este pasaje primeramente, porque creo que en la actualidad habemos personas así. Habemos personas que solamente de palabras decimos que sí vamos a obedecer al Señor, que sí vamos a obrar en favor de lo que Dios nos está mandando. Pero tal vez sabemos otras personas que aunque aparentemente no estamos obedeciendo, pero obedecemos al Señor. Hay 2 tipos de personas: las que dicen sí de labios pero no obedecen, y las que a lo mejor no demuestran mucho externamente pero sí obedecen. Jesús hizo referencia a esto porque desde aquel tiempo él veía este tipo de comportamientos, estos dos tipos de comportamientos. El de una persona que se le dijo: ve y trabaja a la viña, y tal vez en una primer respuesta dijo no, pero después se arrepintió. O sea que era más noble este primer joven, que como cualquier otro joven tal vez tenía esa resistencia a la autoridad, pero tenía una nobleza de corazón. Aunque en su primer respuesta él dijo no, después su corazón se contristó y obedeció a su padre, y fue e hizo lo que su padre le había dicho. Pero el otro dijo sí, pero solamente de una manera superficial, de una manera en apariencia, pero después no hizo lo que su padre le indicó. ¿Nosotros de cuál tipo de personaje queremos ser? Queremos ser de los que de labios honran a Dios, pero nuestro corazón está lejos. Mis hermanos, yo creo que hoy es un buen tiempo para hacer esa reflexión en nuestras vidas, esa reflexión de nuestras vidas, y meditar, pensar: ¿estoy realmente obedeciendo al Señor? ¿Estoy realmente obedeciendo la voz del Señor? No se trata, mis hermanos, de obedecer a las autoridades espirituales tan solamente. No estoy diciendo que sea malo, al contrario, es algo que Dios ha mandado, que obedezcamos a nuestras autoridades, pero principalmente, antes que a nuestras autoridades, debemos obedecer a Dios. Así lo dijo Pedro cuando estaba siendo juzgado en aquel concilio, y se le decía que no predicara más del Señor, y él decía: pero ¿qué pues? ¿Obedeceremos antes que a Dios a los hombres? No, nosotros no podemos obedecer a los hombres primeramente. Nosotros como humanos tenemos muchas fallas, y como predicadores tenemos muchas interpretaciones, mis hermanos. Por eso siempre mi invitación es a que ustedes no suelten la palabra de Dios, tomen la palabra de Dios y léanla, escudriñenla, para que pongan por obra lo que está escrito en este libro, y nos va a ir bien, te va a ir bien, les va a ir bien si ustedes ponen por obra lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero no solamente una parte, sino toda la parte, toda la palabra de Dios, como un solo componente, como una sola parte, todo, no nada más unas porciones, sino todo, llevarlo a cabo de la mejor manera que podamos, y vamos a obtener bendición. Hay bendiciones que tenemos que pedirle a Dios, y hay otras bendiciones por las cuales tenemos que trabajar. Y yo siento, y yo por experiencia propia lo digo, las bendiciones, la mayoría de las bendiciones no es difícil alcanzarlas cuando somos disciplinados en la ley de Dios, en las cosas que Dios nos pide que hagamos. Dice primera carta de Juan, dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces realmente la palabra de Dios no es mala, pero es mala para aquellos que quieren verla como un mal camino. Pero nosotros, los que Dios ha tenido misericordia de nosotros, entendemos que no es un mal camino, sino al contrario, es un buen camino que nos lleva al bien. Y
Con este pasaje yo quería empezar para hacerles saber de la importancia que tiene el que nosotros no solamente de labios querramos aparentar ser obedientes, tenemos que ser obedientes íntegramente. Y hay un pasaje que está en Samuel capítulo 15 versículo 1 en adelante, y habla acerca de cuando Samuel fue enviado por parte de Dios a Saúl para que lo ungiera, pero antes de ungirlo tenía que darle una encomienda a Saúl, y esa encomienda era ir a Amalec para destruir aquella nación por completo. Y se le dio una instrucción precisa, se le dio una instrucción concreta. Y para no alargar más esta reflexión, esta meditación en la palabra de Dios, por eso les voy a contar un poquito para que lo recordemos. Y fue Samuel y le dijo a Saúl que fuera a Amalec para destruir a Amalec, y que destruyera al rey y a todo ser viviente, mujeres, hombres, niños, a todos, y que también a los animales los matara. Pero cuando Saúl llegó a Amalec, le perdonó la vida al rey Agag, y tomaron botín del anatema, tomaron botín de lo dedicado a los ídolos, y tomaron ese botín según ellos para traérselo como una ofrenda y como primicias a Dios, pero Dios nunca les había dicho que hicieran eso. Entonces cuando Saúl hizo eso, Dios se molesta tanto y le dice a Samuel: Samuel, me pesa tanto haber elegido a Saúl como rey, porque se ha desviado de mi camino. Y dice la palabra de Dios que Samuel oró a Dios toda aquella noche, y también estuvo muy angustiado por lo que había hecho Saúl. Al día siguiente, muy temprano, se levanta Samuel y va a encontrarse con Saúl, y Saúl lo recibe y le dice: bendito de Jehová, y le empieza a decir muchas palabras, y Saúl estaba contento porque venía Samuel, y pensó que lo iban a felicitar, pero al contrario, venía una confrontación directamente de Dios sobre la vida de Saúl, porque había desobedecido la instrucción de Dios. Y le dice en el versículo 19, primer libro de Samuel 15:19: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Anatema es lo maldito, lo maldecido, lo profano. Dice: para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Saúl obedeció parcialmente a Dios. Y obedecer parcialmente a Dios, mis hermanos, es desobediencia. Dios, antes de que le hagamos culto, porque nosotros como humanos estamos ya desesperadísimos, y yo también me cuento dentro de esas personas que ya queremos vernos y ya queremos ir a la iglesia, pero antes de ir a la iglesia a practicar nuestras liturgias y nuestros rituales, mis hermanos, tenemos que tener un encuentro con Dios. Ahí en nuestro hogar, en nuestra casa, antes de que vayamos a reunirnos allá en la iglesia, primero tenemos que reunirnos con Dios en casa. Es necesario que te encuentres con Dios. Es necesario que yo me encuentre con Dios, que yo y mi familia nos encontremos con Dios antes de ir a buscarlo a la iglesia. Porque por eso muchas personas
crecen en un cristianismo equivocado o avanzan en un cristianismo erróneo, porque viven en un cristianismo dominguero, en un cristianismo muy ligero y muy light. Que el domingo es cuando quieren adorar, que el domingo es el único día que quieren escudriñar la escritura, o que quieren leer, o que quieren recibir un mensaje de Dios. Pero todos los demás días están ausentes de Dios, están alejados de Dios. Y cuando nos comportamos así, somos como aquel joven que su padre le dijo: ve y trabaja en la viña, y decimos sí, pero no vamos. Tenemos que ser como aquel que, humillado de corazón, fue y obedeció. Porque Dios aquí, y vamos a ponerlo a los términos actuales, se complace Jehová tanto en los cultos y en los servicios de alabanza y adoración que según nosotros hacemos, más que se obedezcan sus palabras. Creo yo, así como Jesús dijo, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Yo no estoy hablando de que sea malo tener cultos. Como les digo, yo quiero que ya podamos hacerlos. Se extrañan a muchas personas. Queremos abrazarlos, queremos verlos, saludarlos. Pero así también, como dice Eclesiastés, que hay tiempo para abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y en este tiempo que tenemos que abstenernos de muchas cosas, es un tiempo de reflexión, un tiempo de meditar cómo estamos obrando, cómo nos estamos comportando. Pienso que Dios nos permitió vivir en esta época, vivir en esta temporada, para hacer una reflexión de cómo nos estamos conduciendo, mis hermanos. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos tomar como fundamento su palabra, ser obedientes. Fíjese lo que dice más adelante, versículo 23. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tal vez nosotros, mis hermanos, ya no adoramos imágenes. Tal vez nosotros no vamos a que nos lean las cartas, a que nos lean el tarot. Tal vez ya no hacemos esas cosas, o vamos a que nos hagan una limpia. Pero seguimos en rebeldía. ¿Por qué digo que seguimos en rebeldía? Porque seguimos menospreciando la palabra de Dios, y porque seguimos haciendo a un lado los principios que están escritos en su palabra. Necesitamos yo te invito, mi hermano, mi hermana, que me escuchas, que hagas esta práctica de continuo. Cada vez que se te sea posible, toma la escritura, sienta a tu hijo y predícale, lee la palabra de Dios. Léele la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero lo que yo he notado es que las personas que se alejan de Dios, en su mayoría, no puedo decir que es en todos los casos, pero en su mayoría, es porque la gente en la iglesia se comporta de una manera y en casa se comportan de otra. Entonces, cuando uno es una persona en la iglesia y esa misma persona es en su casa, entonces los hijos ven que sus padres son íntegros y sus hijos crecen con un correcto ejemplo. Porque hay veces que nosotros les damos el consejo, pero a veces nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Es por eso que nosotros tenemos que ser la misma persona. El mismo cristiano que soy en la iglesia es el mismo cristiano que debo ser en mi casa. Necesitamos ser íntegros, mis hermanos. ¿Qué es íntegros? Es ser de una sola pieza. La misma persona que somos ante la sociedad es la misma persona que debemos ser en casa. Pero cuando nosotros ante la sociedad somos
aparentemente buenas personas, pero en casa somos malas personas. Entonces nuestros hijos crecen con ese conflicto. Y dice la Escritura que como la adivinación es la rebelión y como la idolatría es la obstinación. Hoy es un día, mis hermanos, en que debemos reflexionar, arrepentirnos de nuestro mal camino. Debemos arrepentirnos y reconocer que nos hemos aferrado a vivir una vida en la cual Dios no se está agradando. Tenemos que dejar la rebeldía. ¿Y qué es la rebeldía? Principalmente no obedecer la instrucción de Dios. Ahora, si tú no sabes cuál es la instrucción de Dios, no la sabes. Uno, porque no escudriñas la palabra de Dios. Si tú escudriñaras la palabra de Dios, no tendrías que esperar a que el pastor te predicara. Y número dos, ni la escudriñas y ni siquiera quieres escuchar lo que el pastor te está diciendo. O lo dices o lo escuchas porque estás esperando a que te dé una palabra de motivación. La mejor palabra de motivación que te puedo dar el día de hoy, y con esto quiero terminar, es: lleva a cabo los principios de Dios. Enamórate de la palabra de Dios. Medita en la ley de Dios de día y de noche y ponla por obra. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así dice el Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Esa es la palabra de bendición que te puedo declarar el día de hoy. Que si tú meditas, y si tú te enamoras, y si tú comes de la ley de Dios de día y de noche para ponerla por obra, entonces serás como un árbol con raíces profundas, que es alimentado directamente de las fuentes de los manantiales, y que nunca se seca, que nunca su hoja se cae, y todo lo que hace prospera. ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres ser bendecido? Lleva a cabo la ley de Dios. Dios puede bendecir a quien Él quiera, porque así lo dice Él. Yo me compadeceré de quien quiera compadecerme, y tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Pero si tú vives una vida en la que estás pensando, pues aunque yo no me porte bien, como quiera Dios me va a bendecir, tal vez Dios te pueda bendecir, pero eso es más como echarte un volado, echar una moneda al aire y decir: aunque yo me porte como sea, como quiera Dios en su misericordia me puede bendecir. Sí, tal vez Dios puede hacerlo, pero en la mayoría de las veces, en la mayoría de las ocasiones, Dios ya nos dejó principios en su palabra que debemos llevar a cabo, y ahí es seguro que vamos a encontrar la bendición. Te lo digo por experiencia. La mayoría de las veces yo he encontrado bendición de Dios llevando a cabo lo que Él ya me dijo que hiciera aquí. Ahora, lo que Él me dijo que hiciera en este libro no es gravoso, no es difícil. Simplemente no tengo que agregar ni quitar a lo que Dios ya dijo. Y eso es lo que le pasó a Saúl. Dios le dijo que acabara con el pueblo de Amalek, y a Saúl se le ocurrió, para él aparentemente se le ocurrió la gran idea de traerle una ofrenda a Dios, pero Dios no le pidió una ofrenda. Dios lo que le pidió fue obediencia. Mis hermanos, en esta hora lo que yo quiero invitarles es a que seamos obedientes a la palabra de Dios. Y tú ya sabes a qué debes ser obediente. No necesito yo decirte punto por punto a qué debes ser obediente. Ya lo sabes. Simplemente entrega tu vida al Señor. Sé obediente y Dios va a bendecir tu camino. Yo quiero bendecir tu vida y las familias de la iglesia, así que en esta hora inclinen su rostro, extiendan su mano hacia donde están viendo esta transmisión. Tal vez si pueden tomarse de las manos ahí donde están con la familia,
Y vamos a orar, vamos a bendecir a las familias de Leche y Miel. Señor, bendecimos a cada uno de mis hermanos que están conectados a esta transmisión. Te pido que seas con ellos. Te pido que estés en medio de sus familias. Señor, que esta palabra que hemos escuchado hoy podamos ponerla por obra. Que la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos por obra. Danos amor, Señor. Danos hambre. Danos sed de tu palabra. Danos hambre de tu palabra. Sabemos que siguiendo tus leyes y principios seremos bendecidos, Señor. Tú no nos has dado una ley para mantenernos oprimidos, nos has dado una ley para bendecirnos, para que nos vaya bien. Pero también, Señor, aparte de darnos una ley y principios y estatutos, también nos has regalado tu gracia y tu salvación. Y ahora estamos completos, Señor, porque por medio de la ley podemos ser victoriosos en este mundo, pero por medio de la gracia podemos tener vida eterna. Te damos muchas gracias y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que nos escuchan esta hora. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperaré.
estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy para ti, aquí estoy en tu presencia. En tu presencia, aquí estoy para ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy.